Ana. Así que las hermanas de Sion y el Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeo-Cristianas le dan la más cordial bienvenida. Les agradecemos mucho su presencia en esta primera actividad en el mes de la Biblia de nuestro centro. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Es un placer recibirlos y especialmente saludar al profesor Martín Hosman por su generosidad y haber aceptado nuestra invitación. Les recordamos, como lo decía David, que durante toda la semana vamos a tener diversas conferencias sobre temas bíblicos y teológicos y desde ya quedan todos y todas invitadas y invitados. Recordarles, como siempre, que por favor tengan cerrados los micrófonos para no interrumpir al profesor o a los participantes. Y vamos a contar con la exposición del profesor por unos 45 minutos o una hora y luego, como es costumbre, al final tendríamos una pequeña sesión de preguntas y respuestas e inquietudes que tengan al respecto. Empezamos dándole la bienvenida al profesor y sería bueno tal vez mencionar algunos atestados del profesor. Tenemos hoy con nosotros al profesor Martin Hosman. Él es de origen alemán y es luterano. Tiene un doctorado en teología y ha sido pastor de la Iglesia Luterana con estudios teológicos y éticos. Sus áreas de interés son la teología de la Reforma, la cristología y la ética social y política. Entre los años 2012 y 2023 fue profesor de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Hoy se encuentra en Alemania y desde ya muy amablemente ha atendido nuestra invitación. Así que bienvenido, profesor Martin, y quedamos con usted. Adelante. Buenos días a todos y todas. Es un placer Aquí para ya te lo mí. envié tu correo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes el mes de la Biblia que empieza hoy en este día. Y otra vez es una alegría para mí siempre poder compartir de nuevo con la VL, donde estuve profesor por muchos años. Ahora estoy retirado y vivo en Alemania, como usted ha mencionado, Hernán. Bueno, hay muchas caras que ya conozco, recuerdo bien, otros son nuevos para mí, pero siempre es un placer conocerles. El tema de hoy es Jesús de Nazaret, del hombre al mito. Este tema implica una distinción que tiene una larga tradición en la teología. La distinción entre un Jesús histórico, la persona como había vivido en Palestina en su tiempo, y por otro lado, el Cristo de la fe, o con otras palabras, el Cristo dogmático. Eso implica que nuestra imagen de Jesucristo, por cierto, medida está marcado por las doctrinas de la Iglesia. Quizás unos suponen quizás más de los pruebas bíblicos. Y bueno, mi intención hoy es aclarar un poquito con ustedes qué dice esta distinción entre el Jesús histórico y el Cristo dogmático y cuestionar si esta distinción realmente tiene sentido. Mi tesis que quiero
comprobar hoy es que esta distinción no tiene mucho sentido. Pero, ¿qué es la alternativa? Eso queremos que aclarar. Y no quiero hacer solamente una conferencia de 1, 2, 3 horas, porque me parece un poco aburrido por el tiempo, sino mejor cambiar entre unas explicaciones y sus preguntas o cuestiones. Y quiero iniciar con una pregunta breve y les pido por unas respuestas espontáneas y breves también. La pregunta es una pregunta muy personal. ¿Quién es Jesucristo para usted? Quizás podemos tener 5 respuestas breves o 6. ¿Quién es Jesucristo para usted personalmente? Iniciar siempre es un poco difícil, pero mucho ánimo. Hay una respuesta en el chat, profe. Dice, Karen Ah, Newman pone, es el amor de mis amores. ajá, muy bien. Mi Salvador. Ujú. Ahí está, mamá. Me voy. Sí. Nada más no abre el WhatsApp en la... En el chat es el que me acompaña en este caminar de la vida. Ujú. Mi El, guía y ejemplo de vida. el ejemplo de la vida en el chat, el Hijo de Dios. En el chat también hay uno que dice Salvador, dueño de todo y de todos. Lo puedo decir en voz alta, ¿no? Es un profeta sobre todos los profetas, Ujú. como hombre. Es mi modelo de vida. Modelo de la vida. En el chat, la persona que más me gustaría imitar. El camino para llegar al Padre. Ujú. Gracias. Es mi amigo, mi camino y mi compañía. Ok, muchas gracias. Creo que es suficiente para una primera expresión de nuestra fe. Y lo que podemos ver en estas respuestas es que ya tenemos en estas respuestas esta mezcla que había mencionado en el inicio. Una parte de las respuestas destacan el lado humano de Jesús. Ejemplo de la vida, amigo, compañía, un profeta, quizás más de los otros, pero un profeta. Todos estos son aspectos humanos de esta persona, Jesús de Nazaret. Otras respuestas resaltan, digamos, el lado sobrehumano o casi el lado divino de Jesucristo. Salvador, Hijo de Dios. Esos son los dos más claros aspectos. Eso es una mezcla típica que se refleja también
en el nombre y en el título de Jesús, porque normalmente hablamos sobre Jesucristo y usamos esta palabra como un nombre, como David Castillo o Martin Hoffman o algo otro. Pero realmente Jesucristo es una combinación de un nombre, que es Jesús, y un título, que es Cristo. Y Cristo es la palabra griega para el hebreo Mesías. Correctamente teníamos que decir Jesús el Mesías o Jesús el Cristo. No son dos nombres, sino un nombre y un título. Y claramente detrás de esta combinación nombre y título está una experiencia religiosa, una experiencia que los creyentes tenían con esta persona Jesús de Nazaret. Una experiencia que les condujo a decir, esta persona, este hombre, Jesús de Nazaret, para mí es el Hijo de Dios o el Salvador o el Hijo del Hombre, otras denominaciones, otros títulos. Eso significa que tenemos en nuestra tradición y en nuestra fe personal siempre esta combinación de algo, digamos, un recuerdo a una persona histórica, en este caso a Jesús, y una expresión de su significado para mí personalmente o para toda la comunidad cristiana. Tenemos esta persona, Jesucristo, siempre en este doble sentido y en esta combinación de nombre y título. Eso es la primera observación que tenemos que hacer a la pregunta, ¿quién es Jesucristo para nosotros? Bueno, ahora voy a compartir la pantalla para explicar eso un poquito más. Bueno, la pregunta, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Y esos son típicas respuestas a esta pregunta, como en nuestro ejemplo al inicio, unos dicen Hijo de Dios, amigo, el rey, otros dicen un revolucionario, el Salvador, el profeta, un profeta, el Mesías, el Señor, el hermano, quizás un rabí judío o simplemente un hombre pobre. En estos ejemplos tenemos la misma observación como en nuestras respuestas. Expresiones, títulos humanas sobre Jesús y títulos sobrehumanos. Bueno, y interesantemente podemos observar eso en nuestro credo cristiano también. Este credo tiene 3 artículos. Un artículo sobre Dios, el creador de la tierra y del cielo, y el más largo artículo 2 sobre Jesucristo, y el tercer artículo sobre el Espíritu Santo. Pero nos interesa en este momento el segundo artículo sobre Jesucristo. Y podemos ver que en este credo
que la iglesia primitiva formuló a partir del siglo IV después de Cristo, exactamente esta combinación de hechos históricos y el significado que Jesús tenía por sus seguidores. El artículo dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, obviamente la iglesia primitiva ha tomado en este credo solamente pocas informaciones sobre, digamos, el Jesús histórico. Lo que es algo histórico o suena histórico en este credo es el nombre Jesús, es el nombre de su madre, María, es el hecho que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Eso son casi todas las informaciones que el credo nos da sobre la vida de Jesucristo, y no es mucho. Nombres, nacido, su sufría y su muerte. Pero el credo dice mucho más sobre el significado que esta persona, Jesús de Nazaret, tenía para los creyentes. El único Hijo, Señor nuestro, concebido por el Espíritu Santo. La Virgen María descendió a los infiernos, resucitado al tercer día, subir al cielo, estar sentado a la diestra de Dios. Va a venir al fin del mundo para juzgar a los vivos y los muertos. Esas son expresiones que no podemos comprobar históricamente. Por lo menos no en nuestro sentido histórico. Esas expresiones son expresiones de la fe. Son testimonios de la fe. Y claramente detrás están experiencias religiosas que tenían los seguidores de Jesús con su persona. Pero un testimonio, es algo subjetivo. No es posible comprobarlo como un hecho histórico o como un protocolo que dice eso y eso. Es un testimonio. Como usted mismos han testiguado al inicio de nuestra charla que Jesús significa personalmente para ustedes. Es lo mismo. Bueno, ¿qué dice eso o qué significa eso para nosotros?
podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia primitiva no ha contado más sobre la persona de Jesús? Sobre, por ejemplo, su familia, sus hermanos o hermanas, su estilo de la vida, etcétera, etcétera. ¿Qué había pensado y eso? Y creo que hay unas razones claras. Estamos con este credo en el siglo 4 o 5, y eso fue un tiempo donde el cristianismo fue cuestionado por otras corrientes religiosas como los misterios religiosos, cuestionado por la filosofía helénico, etc. Y eso exigía a los cristianos explicar en una forma breve lo que creen todos juntos. Y claramente en este punto el enfoque es más en el significado de Jesús que en su vida histórica. Bueno, así, hagamos una pausa para preguntar o cuestionar si eso es claro o si tienen otra opinión, y entonces voy a conseguir con unas observaciones sobre el Jesús histórico. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos sobre Jesús? Pero quizás hay unas preguntas aquí. ¿Hay alguna persona que quiera alguna clarificación o tenga un comentario sobre lo dicho hasta ahora? ¿O seguimos? Ok, si no conseguimos, un resultado de esta observación es que podemos hablar sobre un triplex Jesucristo. Primero, el Jesús histórico. Eso es todo lo que sabemos en un sentido históricamente sobre Jesús de Nazaret. Entonces, el Cristo dogmático, al final, es todo lo que la iglesia, primero la iglesia primitiva, pero en la tradición de la iglesia también, lo que la iglesia dice sobre el Cristo en su significado para nosotros. Todo lo que hemos visto en el credo: Salvador, Hijo de Dios, Juez final, y todo eso. Y en medio de ambos podemos distinguir un Jesús recordado. Y eso es interesante. ¿Por qué en el Nuevo Testamento no tenemos esta distinción en el Jesús histórico y el Cristo dogmático? Sino en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero también en las cartas del Nuevo Testamento, tenemos relatos sobre Jesús. Y estos relatos nos cuentan las experiencias religiosas que la gente tenía con esta persona. El Nuevo Testamento, podemos decir, nos cuenta sobre el Jesús como sus seguidores han recordado a él. Son narraciones. Y estas narraciones
combinan unos hechos históricos y especialmente el significado y su impacto para sus seguidores. Y claramente podemos reconocer en estos relatos que hay una tendencia, por ejemplo, en los evangelios, de adorar la persona humana de Jesús con milagros, con actos sobrehumanos, ampliar la figura de Jesús con leyendas, etc. Una tendencia de mitologizar la persona. No es algo que pasa solamente con los dogmas o las doctrinas de la iglesia. No, ese proceso empezó en el Nuevo Testamento también. Bueno, regresamos al así llamado Jesús histórico. ¿Qué sabemos realmente sobre él? Primero, aparte del Nuevo Testamento, tenemos fuentes del judaísmo. Eso es importante, que no solamente los creyentes nos hablan sobre Jesús, sino también fuentes judías. Pero ellos no dicen mucho. El autor Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, reporta en el tomo 18 sobre Jesús de Nazaret. Solamente menciona el nombre y este informe es conocido como el testimonio flaviano. Él solamente menciona este nombre. En el tomo 20, Flavio Josefo habla de Santiago como hermano de Jesús el Cristo. Eso es una indicación importante que Jesús no solamente es una invención de los creyentes cristianos, sino destaca que él fue conocido en el contexto judío también. Seguimos. También hay fuentes paganas. Esas son fuentes de los autores del Imperio Romano, que ni pertenecían al cristianismo ni pertenecían al judaísmo. Hay un historiador llamado Tácito, quien en su libro Anales, en el tomo 15, menciona a Cristo ejecutado por Pilato. Eso es interesante. Es una prueba del credo. Es una prueba que Jesús vivía exactamente en este tiempo del procurado Pilato. Él escribe, en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón, el emperador, culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Es un testimonio de un autor no cristiano que nos dice, ok, eso fue la verdad histórica
que Jesús vivía y sufría y murió por las manos de Poncio Pilato. También, igualmente, el escritor Gaio Suetonio Tranquilo, otro autor de Roma, escribió alrededor del año 120 que el emperador Claudio expulsó de Roma a judíos instigados por un tal Chrestus. Él escribe: Judeos impulsore Christo, asidue tumultuantis Roma expulit. Es latín. Significa: a los judíos instigados por Christus, los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. Es otro testimonio y prueba. Podemos decir que la fe en Cristo existía en este año 120 en Roma, pero no estamos totalmente seguros que Christus, como él escribe, es idéntico con Cristo. Pero eso es una afirmación. Por último, hay unos indicaciones de la arqueología. Aunque no tiene una validez absoluta, los expertos mencionan dos elementos como pruebas arqueológicas. Uno es el osario de Santiago. Lo vemos aquí, el osario, hermano de Jesús, pero bastante cuestionado su originalidad. No es absolutamente seguro histórico. Es más una tradición, quizás una leyenda. No es tan seguro como las indicaciones escritos. Del mismo tipo tenemos el grafito de Alexámenos. Es algo muy especial. Este grafito es una imagen que representa una burla contra un cristiano llamado Alexámenos. Aquí vemos Alexámenos con una cabeza de un asno en un cruz. Es una burla de este hombre, Alexámenos, obviamente crucificado y visto como un asno por su fe en un Cristo crucificado. Pero tenemos que considerar que este grafito está en uno de los catacumbas, en las tumbas de Roma. Es cuestionado en su fecha. Para algunos datas del siglo III, para otros del año 90. Es más un ataque a los seguidores de Cristo, pero no dice directamente algo sobre Jesucristo. En resumen, estos son en núcleo todos los indicaciones históricas que tenemos sobre la persona de Jesús de Nazaret, aparte y fuera de la Biblia.
Bueno, regreso a la pantalla. Bueno, si decimos, ok, eso es lo que sabemos sobre el así llamado Jesús histórico. Entonces tenemos por otro lado el así llamado Cristo de la fe o Cristo dogmática. Es todo lo que la Iglesia ha añadido a esta persona de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, un momentito. El Jesús dogmático contrario a lo que unos críticos dicen, no son invenciones o explicaciones falsas, sino usan un lenguaje poético para explicar y expresar el significado de Jesús para ellos. Eso es algo muy normal. Nosotros también usamos diferentes lenguas. En las matemáticas usamos un lenguaje digital. 1 y 2 son 3. Es un lenguaje digital. En cifras se puede comprobar por comprobación y repetición, etc. Y hay otro lengua, un lenguaje poético, o los expertos dicen un lenguaje análogo que usamos para expresar lo que otra persona significa para mí. Por ejemplo, si yo digo a mi esposa, tú eres mi rosa, en un lenguaje digital sería tontería, porque no tiene espigas, no tiene, ¿cómo se dice? Las hojas, etcétera, etcétera, el color rojo, etcétera, etcétera. Pero claramente yo intento expresar mi amor. Tú eres mi rosa, es el lenguaje de amor. Y es verdadero en este momento, claramente. Pero es otro lenguaje que expresar algo. Y sí, la Iglesia ha usado el lenguaje poético, ha usado símbolos, metáforas, mitos para expresar lo que Jesús de Nazaret significa para la Iglesia. En este sentido, la Iglesia formuló el dogma de la encarnación de Dios en un ser humano, en Jesús. Encarnación. El proceso de encarnación es un mito religioso. O el nacimiento de Jesús por una virgen. Eso no se puede comprobar históricamente, pero explica algo. Explica un montón sobre su mamá, María, y su confianza en Dios. Y sobre la relación especial que tenía Jesús con Dios, expresada por el mito de un nacimiento de una virgen. O el descenso de Jesús a los infiernos. Es una expresión poética para la fe que Jesús superó la muerte. Y en este sentido, verdadero.
pero no histórico. O su ascensión al cielo. Es un mito que quiere explicar la íntima relación de Jesús con Dios Padre. Y también la parcialidad de Dios para un crucificado. En la misma línea son la entronización de Jesús junto a Dios o su regreso en el futuro. Esos son símbolos y mitos para expresar nuestra fe, pero no podemos comprobarlo históricamente. Bueno, al final quiero decir, con estas observaciones, tenemos que decir estos dos lados, lo histórico y lo poético o lo dogmático, en los relatos de la Biblia siempre están combinados desde el inicio. Ejemplo, el relato sobre el nacimiento según Mateo y Lucas. Este relato, conocido por Navidad, nos explica la historia del nacimiento. El nacimiento obviamente es algo histórico, pero el nacimiento por una virgen es algo poético. Son combinados aquí, la adoración por los tres magos, etc., la venida de los ángeles que anuncian la venida de Jesús a los pastores, etc. Es una única mezcla entre histórico y significado. Por eso hablamos mejor sobre un Jesús narrado, como está en los 4 evangelios. Un Jesús narrado combina ambos lados. Y narrado claramente se regresa a nuestros o a los recuerdos de los autores. Ustedes pueden comprobar eso cuando hablan, por ejemplo, su abuela. Y entonces tienen seguramente muchos recuerdos. En la mayoría buenas, pero quizás unas críticas o malas también, como es humano, pero son sus recuerdos humanos. Pero cuando comparan estos recuerdos a su abuela con los recuerdos, por ejemplo, de su hermana o de su hermano, hay diferencias. La otra persona tiene otros recuerdos. Unos son similares, otros son idénticos y otros son diferentes. ¿Quién es el abuelo real? No podemos decidir eso. Una es su perspectiva, otra imagen es la perspectiva de su hermano o de su hermana. Son dos perspectivas a un mismo abuelo. Y exactamente eso pasa en los relatos de la Biblia del Nuevo Testamento sobre Jesús. El evangelista Marco, por ejemplo, nos cuenta que Dios ha aceptado a Jesús en su bautismo por el regalo del Espíritu Santo. Por el bautismo, Jesús se convirtió en Hijo de Dios. Mateo y Lucas
nos cuentan que Jesús fue hijo de Dios a partir de su nacimiento. ¿Quién tiene razón? No sé, quizás ambos. Y el evangelista Juan nos cuenta que Jesús fue el Cristo ya antes de su nacimiento, en el estado preexistente, como logos de Dios. Son tres diferentes perspectivas a una persona y cada perspectiva tiene una intención especial. Explicar por qué esta persona, Jesús de Nazaret, es importante para mí, en mi contexto, en mi cultura y en un lenguaje entendible para mis contemporáneos. Por eso, mi resultado es no diferenciar tanto entre Jesús histórico y dogmático, sino orientarse al Jesús narrado o recordado. Y eso nos abre la posibilidad de tomar en serio los relatos de la Biblia de nuevo, sin la pretensión de comprobar todo históricamente. Y estos relatos nos cuentan un montón sobre Jesús, sobre sus discípulos, sobre su actuar, sobre su amor al prójimo, su amor al enemigo, sobre su no violencia, sobre sus controversias con saduceos, fariseos, otros líderes religiosos, con sus controversias con los ricos, con su empatía por los enfermos, sus curaciones, expulsiones de demonios y todo eso. No son fuentes históricos, pero testimonios de los creyentes. Y hace sentido tomar en serio testimonios porque podemos hacer las mismas experiencias como ellos. Bueno, eso es lo que quiero explicar un poquito al inicio de este mes de la Biblia. Concentrarse en el Jesús recordado, narrado en los relatos de la Biblia como acceso a esta persona. Muchas gracias, profesor Hoffman. Realmente ha sido muy clara su exposición y sobre todo las distinciones que usted hizo, no solo del credo, sino del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y también me gustó mucho esa última distinción sobre la mitificación progresiva de Jesús, que es muy valiosa tenerla en cuenta. Tal vez mientras llegan las preguntas, me parece que sería importante aclarar para evitar un poco confusión el término mito, porque muchas veces en estos ambientes se entiende como mentira y en realidad dentro de las ciencias bíblico-teológicas tiene todo un significado. Entonces, tal vez para empezar, aclarar ese término y esperar entonces las respuestas, las preguntas, perdón. Les invitamos a levantar la mano o a abrir sus micrófonos para hacer las preguntas, las inquietudes que tengan. Gracias. Había una primera intervención, don Bernard, en el chat. Podríamos partir con esa, de esa observación de Claudia Meléndez, que es estudiante de la universidad.
Claudia dice lo siguiente: después de leer el credo presentado, ¿verdad? Lo que el profe Martín leía al inicio, sobre Nicea, dice, me surgió la duda de que siendo Jesús un personaje histórico, ¿en qué año o en qué concilio se determina la divinidad de Jesús? Es verdad, es parte de eso que se colocó al inicio, profe Martín. Ujú. Bueno, ¿debo responder directamente? Ok. Bueno, si miramos a las doctrinas de la Iglesia, entonces el Concilio de Nicea en el año 325 fue el punto histórico donde la Iglesia confesó la divinidad de Jesús. Pero no fue el punto iniciador. La fe en Jesús como Cristo nos, ah, nos acompaña desde los primeros testimonios de su resurrección. Entonces, para los seguidores fue claro que Jesús fue una persona sobrehumana, una persona como Dios. Pero había controversias en los primeros siglos. Por eso la Iglesia tenía que decir algo unánimamente, y eso fue exactamente el Concilio de Nicea 325. ¿Alguna otra pregunta o inquietud, por favor? Don Hernán, Paquita está levantando la mano. Adelante, Paquita. Adelante. Tiene el micrófono cerrado por aquello. Hay que abrirlo. Igual si hay personas que tienen alguna otra consulta, pueden colocarlo en el chat o pueden levantar la mano virtual por acá. Si le damos tiempo a Paquita. Mercedes. Sí, ya. podemos ir Ahí con doña está también Mercedes. Mercedes, por cualquier Bueno, cosa. buenos días. Digamos, prueba arqueológica del osario de Santiago, ¿por qué, digamos, está, digamos, la duda? ¿O por qué más bien sí se toma como de parte, como un signo, digamos, eh, de histórico relacionado con Jesús? Ujú, ujú. O sea, ¿por qué sí o por qué no? No sé si. Sí, Ajá. claro. Bueno, es una pieza arqueológica, este osario con el nombre de Santiago. Y Santiago fue el nombre de un hermano de Jesús, eso es claro, pero no es absolutamente seguro si este osario es el osario del hermano de Jesús o del otro Santiago. Para identificar eso no tenemos más pruebas. Hay una probabilidad, ok, ah, si este osario se ha encontrado en las tumbas de catacumbas en Roma, pero
una seguridad absoluta no existe. No, este no está. Gracias. A ver, Paquita, si ya puede entrar, por favor. Ya entré, pero me volví a salir. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. claramente. Ah, bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta con respecto al credo. Creo que el doctor no llegó ahí. Es esta parte del credo donde dice, descendió a los infiernos Ujú. y resucitó entre los muertos. Bueno, esa segunda parte me parece que es la resurrección, pero esto del descender a los infiernos. Ujú. Gracias. Bueno, el testimonio del descenso a los infiernos fue para la iglesia una consecuencia de su fe a la resurrección. Porque se levantó la pregunta, ok, si Jesús resucitó de los muertos, nosotros podemos tener la esperanza de resucitar también al fin del mundo. Pero ¿qué pasa con los muertos antes de su resurrección? Y claramente creer en la resurrección tiene que ampliar todos los muertos. Y eso se expresó con este símbolo, este mito del descenso a los infiernos, para decir la resurrección no está válido como esperanza para nosotros y las generaciones futuras, sino también para las generaciones pasadas. Expresa en forma breve la superación de la muerte. Muchas gracias. David, creo que ahí hay una pregunta en el chat, si pudieras leerla. Es más como un comentario que dice que en nuestros tiempos se dan mitologías aplicadas a ciertos personajes de la iglesia, como por ejemplo a Monseñor Romero. Imagino yo, ¿verdad?, que esta reconstrucción que las comunidades hacen de las figuras históricas. Y supongo que en relación a lo que el profe acaba de compartir en términos de Jesús, ¿verdad? El Jesús histórico, el de los evangelios, el recordado o el dogmático. Sí. Eso es un buen ejemplo, porque sobre el Monseñor Romero sabemos mucho más históricamente, porque hay muchas fuentes, muchos testigos, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos comprobar por su vida histórica. Pero si hay leyendas o mitos sobre esta persona, es un señal cómo la gente, sus seguidores, expresan su fe en esta persona como un profeta o una persona extraordinaria, y no es necesariamente algo histórico, sino expresión de su esperanza y de su confianza en esta persona. Y esta confianza en esta persona es algo verdadero, pero sin pruebas históricas. Es exactamente lo mismo como en Jesús. Adelante, Erika Arias. Ah, ahorita que hablaban eso, el Dios histórico, el Dios bíblico y el Dios
como un mito. Y por lo que decían, yo me preguntaba, ¿en qué momento seguimos la esencia del mismo Jesús o no estamos creando un Jesús que se aleja de la realidad? Si realmente su mensaje sigue intacto o si estamos con el paso del tiempo así cambiando por, como dicen, según yo, mi abuelito, poniendo el ejemplo del abuelito, era de una forma de la que yo lo percibía y entonces como lo percibí para mí, esto es ley, tiene que ser así. Entonces, ¿en qué momentos como que se desvirtúa este ser, esta persona o esta divinidad? No, no sé si me voy a entender, si realmente estamos en la esencia del Jesús o nuestra invención de Jesús. Ujú, ujú. Bueno, muy bien, muy bien. Tiene mucha razón. Y creo, ah, tenemos decidir dos cosas. Una es lo que podemos comprobar históricamente. Pero una persona no tiene solamente un significado para mí o otra persona si hay pruebas, sino si yo tengo una experiencia personal con él. Y esta experiencia, por su naturaleza, es algo personal. Y el núcleo de nuestra fe es una experiencia religiosa. Y no creemos por razones razonables, sino por ese impacto que el mensaje o la persona de Jesús tiene en mí. Y eso es algo, podemos decir, algo místico, porque la fe empieza cuando hay un punto en mi vida donde el mensaje o la vida de Jesús me capta, mi alma. Es decir, el punto donde digo, eso es la verdad, eso es correcto, eso es algo súper importante para mi vida, algo muy existencial. Y este punto es una experiencia religiosa y no una razón. Y sí, cuando yo tengo este punto, y yo debería dibujar o pintar una imagen, entonces voy a usar muchos colores, amarillo, verde, azul, etcétera, para explicar a otras personas. Y eso es súper importante para mí, por favor, ¿entiende? Eso es mitologización de mi experiencia. ¿Sí ¿Alguna entiende otra lo que quiere pregunta? decir? ¿Alguna otra pregunta o intervención Tal vez para ir finalizando? Bueno, tal vez yo quisiera escuchar al profe Martín, agradecerle la presentación, porque yo creo que cumple con muchas de las expectativas que teníamos en el centro de trabajar este tema. En el centro se dedica a la formación bíblica, intentando integrar estos quehaceres, ¿no? El quehacer de la ciencia bíblica que nos hace preguntarnos cómo cómo analizar un texto bíblico con los aportes del conocimiento moderno, ¿no? La Biblia en el cristianismo
se ha transmitido e interpretado en distintas épocas históricas, bajo distintas formas de pensar. Y la época moderna, quieras o no, nos ha obligado a dejar atrás algunas formas de creer y abrazar otras en torno al texto. Pero muchas inquietudes teológicas van quedando, ¿no? Estudiamos el Génesis, estudiamos el Éxodo, el libro de Jueces o el libro de Job, y empezamos a indagar en las raíces históricas y nos damos cuenta de que Job puede ser interpretado como un personaje, como una elaboración literaria, como el rostro de muchas personas que sufren injustamente, por ejemplo, una metáfora. Y que aunque el sufrimiento que interpretamos como injusto es histórico, mucha gente lo vive, Job es una manera de hablar de esas experiencias y una manera de hablar religiosamente de esas experiencias, que es lo mismo que estamos hablando acá con la figura de Jesús, ¿verdad? Cuando usted hablaba de los evangelios, ya en los evangelios tenemos el ejercicio de la comunidad de intentar entender qué es lo que significa Jesús para su fe, para su caminar. No es un retrato, o no es un récord fidedigno. Sus palabras, sus hechos, en el sentido de que no hay interpretación, sino más bien es casi que un encuentro de sentido con esa figura. Pero lo que usualmente encontramos en los cursos es una suerte de ansiedad, ¿verdad? La mayoría de personas desearían que poder leer los evangelios con este relato que usted decía del nacimiento, con los relatos de los exorcismos o la resurrección, quisieran poder leer esos textos en sentido literal. Eso fue lo que sucedió. Y cuando exponemos otras posibilidades, sienten como que la fe se viene abajo, ¿verdad? Como que ya los textos no tienen sentido o pierden su valor. Yo no sé si probablemente sí. ¿Qué opina usted o cómo nos ayudaría usted a comprender el ejercicio que encontramos, por ejemplo, en los evangelios, o el ejercicio que encontramos en el credo, o el ejercicio que encontramos en las imágenes de Romero? Porque es usualmente lo que queda desvirtuado, ¿no? Si es palabra humana, si es metáfora humana, si es algo que la comunidad hizo, ya no tiene valor sagrado, ya Dios no está allí. Y eso cuesta mucho resituarlo, ¿verdad? Cuesta mucho redescubrirlo. Entonces, yo no sé, profe, si lo pongo en un dilema, pero ¿cómo nos explicaría usted el valor de lo que encontramos en este ejercicio mítico, ¿verdad? Para devolverle también un sentido positivo a esa palabra. Muchas gracias, David. Estoy muy de acuerdo con eso, porque eso nos ayuda mucho de leer la Biblia correctamente. Y creo cuando leemos la Biblia, sus relatos, y miramos a las personas que juegan un rol en estos relatos, la perspectiva histórica no ayuda mucho. Pero si decimos estas personas, por ejemplo, en los relatos, son espejos de nosotros, entonces muchos relatos y muchas palabras empiezan de hablar. Por ejemplo, el discípulo Pedro no es solamente una persona histórica, sino es un espejo de nosotros. Una persona fuerte, valiente, con grandes palabras, pero en el momento decisivo, un cobarde que traiciona a Jesús. Y después, el arrepiente.
Y en este momento existencial de su vida, recibe la palabra del perdón de Jesús. Quizás hay momentos en mi vida donde yo puedo identificarme con esta persona de Pedro. Y exactamente en este momento habla la palabra de Jesús a mí personalmente. Y ustedes pueden tomar todos los 12 discípulos. Esos son espejos de nosotros. O de los enfermos. O de los fariseos. Los fariseos no son solamente personas negativas. Los fariseos son personas que toman su fe en serio y creen seguir exactamente a la doctrina es correcto. ¿Qué es falso en eso? Pero entonces hay una controversia con Jesús y tienen que conocer, por ejemplo, la sanación de Jesús en el sábado es más importante que la letra de la ley. Y exactamente en este podemos, ellos aprenden algo nuevo. Y con estas personas a veces se puede identificarse. No podemos leer la Biblia con la distancia histórica, sino solamente cuando nos reconocemos en estas personas, en estos relatos. Y entonces las palabras de Jesús empiezan a hablar. Eso es mi convicción. Y entonces no es importante si es una persona histórica o una persona literaria. Entonces, el punto. Tal vez sería bueno aprovechar para comentarles que el documento preparado por el profesor Martín Hosman, que es de Aportes Teológicos de la Universidad Bíblica, el número 15, está disponible a través de internet y se puede conseguir en PDF. También pueden comunicarse con nuestra secretaria, Sadie, y ella puede compartirlos con ustedes. De tal manera que, repito, el documento está disponible por si quieren leerlo. Y lleva el mismo título, Jesús de Nazaret, del hombre al mito. Así que, bueno, ahí está. Sí. Está disponible de manera gratuita y se puede bajar de internet. Los invitamos a leerlo y profundizar en estos temas tan interesantes que nos ha aportado el profesor Hosman. Agradeciéndole a ustedes y al profesor Hosman por haber accedido a nuestra invitación. Le agradecemos mucho la presencia al profesor y a todos ustedes y les invitamos a seguirnos a través de la página de Facebook para que estén al tanto de todas las actividades que durante el mes de la Biblia hemos planeado para ustedes. Muchas gracias, buenos días y buenas noches al profesor. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A todos Gracias, y profe todas Martín. por su interés, su paciencia. Gracias. Y les deseo Gracias. Muy un interesante. bonito mes de la Biblia en este año. Mucho éxito. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Mucho profesor. gusto. Gracias, Hernán. Chao. Buen Muchas día. gracias. Hasta luego. Buen día. Que Hasta estén muy bien. luego. Adiós a todas, buen día. Buen día. Buen día. Hasta luego.